tenemos una lección acá, mis hermanos, que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y hermanos, nuestros padres podemos aprender de ellos cuando ellos honran a Dios primero. Podemos ver que de acuerdo a las lecciones que hemos tenido, hermanos, en todo el libro de Génesis, el padre es el llamado para pastorear a su iglesia antes que el pastor congregacional. Y podemos notar, hermanos, que alguien que quedó como un segundo pastor del núcleo familiar de Jacob fue José. Y si José honra a su padre, fue el pastor espiritual de toda la familia en varios sentidos, podemos notar que Jacob cumplió su papel como pastor, pero cuando hay necesidad, en medio de las circunstancias de que alguien vele por otras áreas espirituales que papá posiblemente no logra dimensionar la necesidad que hay de por medio, podemos notar, mis queridos hermanos, que José es alguien que Dios lo usó para poder bendecir la familia de Jacob, a sus propios hermanos. Entonces también nos ayuda a llevarnos a la reflexión, mis hermanos, que José tuvo otra actitud tan hermoso que cerca de su muerte, lejos de pelear con sus hermanos, consoló a sus hermanos. Y si consoló a sus hermanos, hermanos, el contenido de esa consolación marca la diferencia. Noten que José no estaba peleando por oro, por plata, por terreno. No era eso su corazón, no era eso su mente. Él, cerca de su muerte, si consoló a sus hermanos, lo hizo pensando de una manera tan sobrenatural a base de la fe que Dios espera de todos los auténticos hijos de Dios. Entonces, la palabra del Señor nos revela sobre lo que fue el ministerio de José como hombre de fe y como apoyo a su padre para poder guiar a sus hermanos, que si él ni aunque sus hermanos le hicieron tanto daño, él marca la diferencia en consolar a sus hermanos. Y mis hermanos, podemos nosotros notar que uno de los contenidos de estas consolaciones en las palabras de José fue que con esa convicción que él tenía, les habló de su regreso a Canaán. Hermanos, cuando la palabra del Señor nos hace reflexión sobre esta escena, podemos nosotros notar que el corazón de José, si estaba sobre la promesa de Dios en su regreso a Canaán, solo era un tipo nada más de la Canaán celestial. O sea que el corazón de José estaba en los cielos, el corazón de José estaba en lo eterno, el corazón de José estaba en esa Jerusalén celestial. Y podemos ver que estas convicciones nos ayudan para aprender sobre los fundamentos de la fe. ¿Qué es la naturaleza del hombre sobre esta tierra sin Dios o sin Cristo? ¿Y qué es la naturaleza del hombre que muere sin esperanza en Dios o en Cristo? Hermanos, podemos ver que también parte de estas palabras de consolación de José nos hace reflexionar sobre la convicción de su regreso a Canaán, pero también nos lleva para hacernos reflexión, mis hermanos, que la responsabilidad de consolarnos unos a otros es parte de la vida cristiana. De nada sirve, hermanos, usted suplir la necesidad de alguien en dolor, de alguien con problemas, posiblemente lo haga con dinero, con algún pedazo de terreno, con alguna casa. Si el fundamento, mi hermano, no está sobre lo eterno, en que hay vida eterna después de la muerte, en que la única manera de gozar de ese deleite de la Jerusalén celestial es a través de la fe en Cristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no marcamos la diferencia. Podemos dar primero nuestras convicciones a base de nuestra fe, más que oro y plata, más que un pedazo de terreno.
tenemos que marcar la diferencia, consolarnos unos a otros mientras que estamos sobre esta tierra, empezando con nuestras familias, empezando con nuestros padres, empezando con nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, porque es posible que algunos de ellos no estén convertidos, es posible que algunos de ellos no den evidencia de conversión. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de transmitir esta esperanza a base de esa eternidad en esta Jerusalén celestial, en esta Canaán celestial, más que un pedazo de tierra sobre este mundo. Recordando que la misma Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y cuando vemos, mis hermanos, que con convicción les habla de su regreso a esta Canaán, solo nos hace recordar a cada uno de nosotros la responsabilidad de consolarnos mientras que vivimos sobre la tierra con principios y doctrinas que van en relación a nuestra fe, porque tiene que ver más que la vida sobre esta tierra, sino la vida que vamos a estar gozando en la presencia del Señor. Animarnos y descansar en las promesas siempre de Dios, hermanos, es lo mejor que el hombre de fe puede dejar como herencia sobre esta tierra. De nada le sirve al hombre dejar tanta plata o millones de dólares o tanto terreno a los hijos si no estuvo de por medio esta convicción, estas palabras de consolación que están a base de las promesas mesiánicas sobre la eternidad, donde tenemos que regresar a ver nuestra responsabilidad de animarnos y descansar en esta promesa que vivieron los apóstoles, los patriarcas, los hombres de fe en la antigüedad, y que nos ayuda a comprender, mis hermanos, que en la fe de José les encarga a sus hermanos su pronto regreso a la tierra prometida. Noten cómo era el deleite de José, qué era lo que le preocupaba. Por favor, no dejen mis huesos acá en Egipto. Quiero que lo lleven para Jerusalén, para la Canaán, la tierra que le prometió Dios a nuestros padres. Pero eso es nada más como algo pasajero para prepararnos en lo que viene en la eternidad. José por fe creía en la doctrina de la resurrección. Si nosotros vemos, hermanos, que hasta en este punto algunos grupos del tiempo de Jesús no creían en la doctrina de la resurrección. ¿Se acuerdan ustedes de los fariseos y saduceos? Estos grupos religiosos diferían en creencias porque uno de ellos no creía en la doctrina de la resurrección. Cosa que sus padres lo creían, lo enseñaban con convicción, con su vida, y nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que realmente hace que la fe sea inconmovible en el autor y consumador de la fe, para que comprendamos, hermanos, de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, podemos darnos cuenta, hermanos, de que en la propia familia de fe, en el propio pueblo de Israel, salieron hombres no creyentes en la resurrección. Podemos ver que también si hubieron en diferentes generaciones, había en el tiempo de Cristo, todavía los hay en nuestro medio, pero también en el mundo contemporáneo hay muchos que creen que la vida se termina después de morir y la familia pues va al sepelio, deposita el cuerpo y hasta ahí se terminó. Hermanos, estos pensamientos que no concuerdan con la Biblia, podemos ver que el problema del ateísmo, filosofías humanas, religiones paganas caen a este nivel y a veces los cristianos no dan testimonio de su fe y es la razón del por qué hay mucho analfabetismo bíblico. Si lo hay en la iglesia, cuanto más en la vida de aquellos que no conocen de Cristo,
si lo hay dentro del propio núcleo familiar, que son de fe, imagínense los que no crecieron en una familia cristiana. Pero José tenía esta convicción. Entonces, hermanos, José les enseñó la esperanza de su pronta salida de Egipto para ir al pueblo que Dios le había prometido y a la tierra que Dios le había prometido. José les da el mensaje de la vida eterna, que un día Dios se los prometió, que se reunirían con sus hermanos en la fe, ni aún que fueran llevados sus huesos a la Jerusalén terrenal o a la Canaán terrenal, a la promesa que Dios le había dicho a Abraham, en una tierra que fluye leche y miel. José va más allá que eso. José apunta hacia que un día, aunque se mueran en ese pedazo de tierra donde Dios hizo promesa, se van a ver entre sus hermanos que ya están muertos y que van a resucitar. Y cuando vemos estas verdades en el Antiguo Testamento, en la fe patriarcal, podemos ver nosotros la desviación de muchos judíos, ni aún en el tiempo de Cristo, como también en nuestro tiempo contemporáneo. Hermanos, dichosos y bienaventurados son todos aquellos hermanos que empiezan de manera tan temprana la carrera de la fe celestial sobre esta tierra, porque fue la vida de José, un muchacho, un adolescente, un niño creyente en Dios, alguien que siempre su fe estuvo en la palabra de Dios, su corazón ardía por la palabra de Dios, en tener una relación correcta con Dios, desde su niñez, adolescencia, juventud, su edad adulta, su vejez. Dichosos aquellos que empiezan de manera temprana esta carrera para correr en lo que es agradable delante de Dios, mis hermanos, sobre esta tierra. Para que nosotros entendamos de que debemos seguir firmes y terminar esa hermosa carrera inmerecida con gozo, como lo vivió José sobre esta tierra. Eran sus últimas palabras hacia con sus hermanos, para que nosotros, mis hermanos, podamos aprender que hasta los últimos suspiros de la vida, los últimos minutos y segundos de estar respirando sobre esta tierra, nuestra fe esté en la convicción de que vamos a la presencia del Señor. Mis hermanos, debemos entonces de confiar como confiaron los hombres de la fe como Abraham, Isaac, Jacob, José, confiar en las promesas que Dios les hizo a ellos y ellos vivieron creyendo en esas promesas, viendo lo invisible, ni aunque no lo vivieron sobre la tierra. Imagínense estos patriarcas, todos los patriarcas murieron en Egipto, pero estaban con la convicción, así como Jacob, así como José, que por favor sus huesos fueran llevados allá en la tierra, donde simbólicamente solo iba a representar esa Canaán celestial. Y cuando nosotros nos despedimos de esta tierra, cuando nosotros nos vamos de esta tierra, hermanos, no hay nada tan hermoso de testificar de nuestro Señor, que es posible que en el momento de empezar la carrera de vida espiritual sobre la tierra, en el nacimiento de vida espiritual, muchos eran maduros, otros inmaduros, otros débiles, y quizás algunos empezaron como los hermanos de José, carnales, haciendo maldad, pero Dios fue tratando con ellos. Lo vemos en la vida de Jacob, en la vida de sus 11 hijos, pero la vida de José marca la diferencia. La vida de José es el estándar humanamente para recordarnos que José era del tipo de Cristo, para que Dios fuera glorificado en su vida, en el orden correcto.
empezar la carrera cristiana a temprana edad y terminarlo de la forma que agrada a Dios, hermanos, creyendo en las promesas de Dios, es lo mejor que le puede pasar a todo aquel que es auténticamente cristiano, priorizando lo eterno más que lo temporal sobre esta tierra. Así es de que, mis hermanos, al terminar el libro de Génesis, que ya casi son 2 años, hermano, yo creo que de los 15, 12, 20, 10, 8 hermanos que estuvieron en el estudio, yo sé que más de algunos aprendieron ciertas lecciones en cada escena que el libro de Génesis presentó para nuestro crecimiento de vida espiritual. Y es donde quiero tomar el resto de minutos, hermanos, para escucharlos, para que expresen en cuánto ayudó el libro de Génesis para que su relación con Dios creciera, su conocimiento en Dios creciera, su vida familiar fuera mayormente bendecida. Es lo que quiero escuchar, qué lecciones les impactó de todo el libro de Génesis en todo lo que vimos después de este tiempo que tuvimos de reflexión con el libro de Génesis, que son 50 capítulos, que nos ayuda a tener grandes lecciones antes de pasarnos a otro libro para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así es que de mi parte, hermanos, después de culminar el libro de Génesis, hermanos, yo deseo que de verdad muchos hayan captado de la palabra de Dios para buscar el mejor orden para el núcleo familiar, para nuestra vida en medio de la sociedad, para nuestra responsabilidad familiar y congregacional, para nuestras convicciones cristianas, a veces a base de principio y a base de doctrina, bíblicamente, para que Dios sea glorificado. Así es que de mi parte, hermanos, me alegra mucho que después de tanto tiempo, un grupo, pues siempre buscando el horario para aprender un poco del estudio del libro de Génesis, que nos ha dado grandes lecciones. Mis hermanos, yo oro por ustedes, que crezcan, para que la gloria sea para el Señor y que aprendamos de estas lecciones de la vida de José y de todo lo que hemos visto, para gloria del Señor. Así de que, hermanos, por favor, quiero ver sus rostros, hermanos. Normalmente ahí apagan su